Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de salud sexual. En este mes, pues el mes del cáncer mamario, como habíamos dicho, vamos hoy a conversar sobre un tema muy relacionado con el cáncer mamario y es parte de lo que se denomina la prevención del cáncer mamario. Así es que bienvenidos, bienvenidas a su programa de salud sexual. El día de hoy, como decimos, pues vamos a establecer un contacto directo a través del celular 0998-328-007 y el correo electrónico drbarzallo@gmail.com. Recuerden que pueden seguirnos en vivo y en directo por Telesucesos Quito y Telesalud en el Facebook. Así es que, pues bienvenidos a este tema del autoexamen mamario. Bien, ¿qué realmente es el autoexamen de mama? Pues, como su nombre lo indica, pues es el examen físico de la glándula mamaria, la palpación de la glándula mamaria por la misma y la propia paciente. El 65% de los tumores de mama son descubiertos por las pacientes y esta es una realidad específicamente. Sin embargo, sobre el autoexamen mamario se ha conversado mucho, que hoy vamos realmente a despejar muchas inquietudes que tienen nuestras amigas, nuestros amigos. La primera es, ¿cuán validero es el autoexamen mamario? Pues realmente tiene un valor, sí, sin duda importante, pero más aún en las pacientes jóvenes, a diferencia que en las pacientes mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque generalmente lo importante es diagnosticar precozmente las lesiones mamarias. Y realmente cuando las lesiones mamarias son palpables, muchas veces estas lesiones mamarias ya obviamente están avanzadas, están probablemente siendo ya no in situ, sino diseminadas y muchas veces metastásicas o muchas veces con un impacto importante que dan otro tipo de sintomatología. Hay mujeres que palpan sus glándulas mamarias y acuden al médico, sí, pero demasiado tarde. Además, el autoexamen mamario puede realmente dar falsos negativos, es decir, que la mujer se toca sus senos, aparentemente no hay ningún inconveniente, pero como no es experta en la palpación, como lo es un médico, pues puede pasar por alto alguna pequeña nodulación, alguna variación en su estructura mamaria, y esto puede llevar a que paulatinamente piense la mujer que su glándula mamaria es así, tiene esa estructura, y en la práctica pues puede tratarse de un cáncer. Por lo tanto, poco a poco se ha ido abandonando esta indicación del autoexamen mamario como un examen de tamizaje, como un examen de pesquisa del cáncer. Sin embargo, el autoexamen mamario es válido en las chicas jóvenes, especialmente menores de 30 años, entre los 20 y 30 años, en donde es muy frecuente las patologías mamarias benignas, en donde la palpación de estas nodulaciones pues no conlleva un riesgo importante. Ahora, sin duda alguna, pues que la palpación es importante, no trascendental en el diagnóstico de la glándula mamaria. Como decía, pues muchas mujeres pueden palpar sus mamas, creer que se trata de una glándula mamaria normal y no acudir al médico. Por lo tanto, la primera indicación, la primera conclusión que tenemos es no engañarse porque aparentemente usted se toca una glándula mamaria que para usted puede ser una glándula mamaria normal. Por lo que exacta es la indicación de que toda mujer después de los 40 años de edad debe, además de su autopalpación, además de su autoexamen, pues tiene que ir, así no detecte ningún signo, ninguna nodulación, así no observe alteraciones en la glándula mamaria, pues debe acudir a su médico para una evaluación, un chequeo médico específicamente. El médico evaluará los factores de riesgo que están consignándose en la historia clínica a través de lo que nosotros denominamos la anamnesis, es decir, la conversación con usted, con su esposo, con su pareja,
en donde se recaba una información específica de su línea materna especialmente, para determinar factores de riesgo, como son los antecedentes de cáncer en su línea materna. También hay que evaluar el uso de anticonceptivos orales o todo tipo de anticonceptivo hormonal. Hay que evaluar si es que hay o no hay una terapia de reemplazo hormonal, lo que se conoce con el nombre de la TRH. Hay que evaluar su condición física, su índice de masa corporal para determinar si no hay obesidad, porque también constituye un factor de riesgo para el cáncer de la glándula mamaria. Es importante conocer sus antecedentes de tabaquismo, de ingesta de alcohol, etc. ¿no? Y con todo esto, pues el médico va a hacer una posibilidad diagnóstica, va a plantearse un diagnóstico diferencial, va a examinar su glándula mamaria, va a palpar su glándula mamaria con la técnica que todos los médicos pues, están preparados en la evaluación de la glándula mamaria, y de esta manera pues, va a emitir una previa evaluación, un diagnóstico específico. De ser necesario, pues obviamente su médico solicitará un examen complementario que puede ser una ecosonografía, una mamografía, una resonancia magnética, dependiendo pues de las necesidades de diagnóstico complementario que tenga su médico. Por lo tanto, no es una panacea. El autoexamen mamario es lo último que hay. No, para nada. El autoexamen mamario tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones y no recomendamos por sí misma como un examen de tamizaje genético. Entonces, esto es muy importante, de un tamizaje mamario. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que no recomendamos el autoexamen mamario como un tamizaje mamario, ¿sí? Valga la redundancia. Bien, pues de todos modos es importante que usted sepa algunas técnicas de palpación de la glándula mamaria, que las vamos a ver a continuación. Bien, el autoexamen de mamas se debe realizar con las puntas de los dedos, juntas las puntas de los dedos, palpar con gentileza, de forma suave, cada seno en una de estas tres direcciones. Como ven ustedes en la pantalla, ustedes pueden palpar desde arriba en dirección al pezón hacia abajo, ¿no? e ir en las manecillas del reloj. Empiece usted por las 12 y va usted palpando poco a poco hasta que vuelva a ese uso horario. También puede palpar de arriba hacia abajo, empezando desde la parte más lateral, interna o externa, hasta que llega usted al centro a nivel del pezón. Esta es una de las formas de autoexamen mamario. Ahora, si es que no nota ninguna alteración a ese nivel, pues vamos por buen camino. Pero siempre y cuando, pues, especialmente sean pacientes jóvenes. Decimos que no es exacto el diagnóstico a través solo de la palpación en mujeres mayores de 40 años y puede pues, pasarse por alto alguna tumoración, alguna lesión específica. El siguiente paso pues, del autoexamen de mamas es la inspección manual recostada. Con las puntas de los dedos juntas, palpar igualmente con gentileza cada seno en el mismo sentido. Lo que debe hacer usted es colocar la mano debajo de su nuca, ¿no? Y con la otra, obviamente, va a hacer la palpación en el mismo sentido que habíamos indicado anteriormente, ya sea de arriba hacia abajo, como está en el gráfico superior, o en su defecto en el gráfico inferior, desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Siempre, siempre teniendo en cuenta que debe ir palpándose la glándula mamaria en uso horario. Esto es importante que lo hagan para que no se descarte ningún lugar de palpación. Entonces, siempre con la mano debajo de su nuca, ¿no? Y usted puede ir palpando la glándula mamaria, como habíamos indicado, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, o en su defecto, pues en círculo, digámoslo así, a partir de las 12 hasta volver nuevamente pues a las 12, y cada vez va acercándose más hacia la areola, hacia el pezón, hasta que es importante que usted palpe en el entorno del pezón, en la región retroareolar.
porque ahí también existe una gran cantidad de tumoraciones y es una de las zonas importantes para la evaluación del cáncer mamario. Entonces, ahí ustedes tienen pues una pauta de palpación de la glándula mamaria. Previa a la palpación, siempre tiene que existir una inspección. Lo que se recomienda es que usted se sitúe frente a un espejo y observe sus senos. Primero con los brazos colgando libremente, como en la primera diapositiva, en el primer gráfico. Luego con las manos presionando la cintura, como en el gráfico 2. Y luego elevando por encima de la cabeza, pues como en el gráfico 3, es decir, en el gráfico inferior. Ahí es importante que usted observe las diferencias entre una y otra mama, las alteraciones en el tamaño, en la forma, en el contorno de cada seno, si es que existiesen bultos, durezas, retracciones del pezón, es decir, cuando el pezón va hacia atrás. También observe la piel para ver si presenta ulceración, eczema, o si es que existe pues alguna alteración en la coloración propiamente de la mama. Hay muchas veces que puede, como decíamos, irse el pezón hacia adentro, es lo que se denomina la retracción del pezón. Es un pezón hundido y ese es un signo negativo. Pues luego tiene que observar las características de la glándula mamaria para determinar que exista una congruencia entre la una y la otra glándula mamaria, que sea el color de la piel normal, que no tenga porosidades dentro de la piel, que no se parezca a una piel de naranja o de limón, que no tenga retracción de la piel, es decir, que usted no vea hundida también la piel de cualquiera de sus glándulas mamarias. Normalmente las glándulas mamarias son de diferente tamaño, pero la diferencia no es significativa, por lo que debe llamar la atención cuando existe una glándula mamaria muy pequeña y la otra muy grande, ¿no? Entonces, esto sí es importante de que ustedes vean. O cuando existen alteraciones en la estructura propiamente de la areola o del pezón. Generalmente es importante recordar que debe hacerse una pequeña expresión luego de la palpación para determinar si es que existe o no existe salida de líquido a través del pezón. Independientemente, obviamente, de lo que es en la etapa de la lactancia, que pues la salida de secreción a través del pezón es normal y hace esta, en la etapa previa a la lactancia o durante y después de la misma, que existe cierto grado de producción láctea también. Eso es normal porque la prolactina está actuando y está produciendo leche. Sin embargo, también pueden existir alteraciones de la prolactina en etapas de no lactancia y esto es importante que se sepa también. Bien, luego vamos a pasar pues a la palpación, como ya habíamos indicado, ¿no? Acostada, volver a palpar la glándula mamaria, ¿no? Estar totalmente relajada, ¿no? Debe colocar una pequeña almohada bajo el hombro derecho. Esta es una recomendación complementaria a la anterior. A su vez, el brazo de este lado debes elevarlo y situarlo detrás de la cabeza, como ya habíamos indicado. Y después, pues, en el entorno, ir palpando la glándula mamaria. Esto es importante, entonces, los pasos. Primero, la inspección frente al espejo, de pie, observar bien las glándulas mamarias. Luego, pues, elevar los brazos hacia la cintura. Igualmente, observar bien las glándulas mamarias, que no exista ningún problema. Pues, luego, pues hay que elevar los brazos para que las glándulas mamarias puedan observarse muy bien y muy pegadas al tórax. Y obviamente después viene todo el proceso de la palpación, etc. Bien, aquí algunos gráficos, ¿no?, que indican o que refuerzan el cómo debe usted palpar su glándula mamaria, ¿no? Hacer movimientos verticales, desplazar la mano para arriba y para abajo, cubriendo toda la mama. ¿No? Realizar los movimientos en cuadrantes, en los cuales la mano se desplaza desde el pezón a la periferia de la mama y se regresa hasta cubrir todo el seno. Esto es importante, dividir en cuadrantes, para poder escenificar y poder determinar y localizar, si es que hubiese algún inconveniente, algún problema.
pase una línea vertical a través del pezón y una línea horizontal igualmente a través del pezón. Y ahí usted va en cada glándula mamaria a tener 4 cuadrantes. Un cuadrante superinterno, un cuadrante superoexterno, un cuadrante inferoexterno y un cuadrante inferointerno para poder localizar. Entonces es muy importante que usted vea este tipo de cuadrantes. Y sin duda, pues la región retroareolar a nivel del entorno del pezón. Estas áreas son importantes, que tiene que tener una evaluación integral a mama. Esto es totalmente cierto. No se debe dejar ninguna región de la glándula mamaria sin palpar. Y como adicional, recuerden que la glándula mamaria tiene una cola mamaria que va hacia la axila, que puede ser realmente importante o que puede también tener glándulas mamarias accesorias en la línea mamaria embriológicamente. Puede darse una glándula mamaria accesoria en esa línea, incluso hasta la región abdominal inferior, hasta la pelvis, y también pues a nivel de la axila. Entonces es importante que tomemos en cuenta pues estas indicaciones. Como decía, pues la palpación a nivel de la axila. Se va haciendo de forma rutinaria de una glándula mamaria y de otra para descartar igualmente la aparición de bultos. Para ello, desplaza la mano a lo largo de toda la axila realizando movimientos circulares de la misma en cada posición. La presión que has de ejercer con los dedos debe ser levemente mayor que en el caso anterior, porque los ganglios están un poco más profundos, pero se debe palpar toda la axila, ¿no? En la parte anterior, en la parte media y en la parte posterior, ¿sí? Y determinar si es que no hay abultamientos importantes para ver si es que no hay una glándula mamaria accesoria o simplemente es la cola mamaria. Muchas veces existe un nódulo que se suele conocer como nódulo centinela, que se afecta cuando hay un cáncer mamario. Los procesos inflamatorios pueden empezar a nivel de ese ganglio y agrandarse el mismo. La palpación de este ganglio puede ser un signo, ¿no?, de alarma para un cáncer de la glándula mamaria. Si bien es verdad, insistimos, en que el palparse la glándula mamaria no tiene prevención sobre el cáncer, solamente nos va a permitir percibir la nodulación ya cuando existe el cáncer en la mayoría de las veces. Es muy infrecuente que la palpación mamaria dé un diagnóstico muy precoz, ¿no? Entonces, el objetivo realmente de la prevención de los impactos que pueda tener el cáncer mamario es un diagnóstico precoz y cuidar los factores de riesgo, la evaluación de estos factores de riesgo que ya habíamos dicho en el inicio, así como también pues, la evaluación bioquímica para determinar los antecedentes y factores genéticos que puedan estar, que es otro de los factores altísimos de riesgo. Hay mucha gente que se está hoy en día haciendo esa evaluación y en caso de que salgan positivos incluso, pues se someten a mastectomías, es decir, extirpación de las glándulas mamarias antes de que ni siquiera exista un factor nodular inicial. Entonces, tengan muy en cuenta toda esta situación de índole clínico. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para luego volver con el paso D y algunas otras indicaciones sobre la palpación de la glándula mamaria y obviamente pues discutible su validez. Así es que no se vayan, volvemos enseguida. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV.
Bien, distinguidos amigos, amigas, estamos ya de regreso en este su programa de salud sexual. El día de hoy, pues, con el tema del autoexamen mamario y su validez dentro del pesquisaje del cáncer. Recuerden que habíamos dicho que lo más importante es la detección precoz, obviamente, y esto generalmente se hace con un chequeo clínico y con métodos auxiliares diagnósticos. El último paso de la evaluación mamaria es obviamente el que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿No? Y la palpación es la cuarta etapa, ¿no? En la misma posición lo que debe realizar es la palpación de la areola, algo lo dijimos ya, y el pezón, presionando el pezón entre los dedos, entre el pulgar y el índice, observar si al presionar existe algún tipo de secreción. También levanta el pezón junto a la areola para comprobar si existe buena movilidad o adherencia. Bien, entonces con eso pues culminamos realmente la autoevaluación, ¿no? Como ya dijimos, discutible la autoevaluación. Sí. ¿Qué hacer entonces dentro de realmente la detección precoz del cáncer? En primer lugar, ir al médico. Debe usted acudir a su médico por lo menos cada año si tiene más de 40 años de edad, para que el médico evalúe y solicite el examen más pertinente. ¿Cuáles son estos exámenes que puede solicitar su médico? Pues le puede solicitar una mamografía, le puede solicitar una ecografía mamaria o le puede solicitar también una resonancia magnética. Estos exámenes realmente no van a dar el diagnóstico, ¿no? Pero sí van a descartar una posibilidad de cáncer, es decir, dicho de otra manera, pues estos métodos diagnósticos lo que sí nos va a determinar, especialmente la ecografía, que nos va a caracterizar las lesiones benignas. Entonces, con estos métodos, pues vamos a tener la certeza de que tiene una lesión benigna. Son muy claras las imágenes para lo que es los quistes mamarios, lo que son los fibroadenomas mamarios y obviamente pues las lesiones también que tienen la sospecha de cáncer. Porque existen ahí algunos parámetros que vimos en una charla anterior sobre las características que tienen, ¿no? Pues la evaluación de los ductos especialmente, ¿no? Nos va a permitir una evaluación del endotelio de estos conductos y es allí en donde se inician los cánceres. Con este tipo de ecosonografía, que es la ecosonografía ductal, la ecosonografía aplicando el Doppler y el color, ¿no? Va a acercarnos muy importantemente, y más aún todavía cuando se aplican otros métodos diagnósticos hoy en día, como por ejemplo la elastografía. Esto complementariamente nos puede llevar sobre el 99% de evaluación mamaria con gran sensibilidad, ¿sí? Cuando ya vemos una lesión como la que tenemos ahorita en pantalla, pues una imagen radiológica, pues ese es un cáncer que está especulado, está irregular, etcétera, y realmente pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero si es que encontramos una lesión muy pequeñita, una nodulación menos de 1 centímetro que no se ven en las radiografías, lesiones que todavía no se calcifican, que tampoco se ven en las radiografías, entonces sí podemos nosotros pues ahí hacer una cirugía específica, una cirugía muy sectorial para eliminar exclusivamente el tumor y de esta manera pues prácticamente si es que es una lesión que posiblemente puede volverse maligna, pues salvar la vida de la madre, ¿sí? Entonces, los otros exámenes ya habíamos determinado, como por ejemplo la ecosonografía ductal, la evaluación de los ductos en la glándula mamaria, ¿no? Entonces, esto es importante determinar porque hoy en día tenemos ecosonógrafos muy avanzados tecnológicamente y con una muy buena preparación del profesional médico, a pesar de que es un método totalmente dependiente, o un operador dependiente. Sin embargo, pues se caracterizan mucho mejor las glándulas mamarias cuando se aplica el color, se evalúa la vascularización que ustedes pueden ver ahí, ¿no? En torno a
el nódulo que se encuentra aquí en pantalla, ¿no? Ustedes pueden observar aquí, este nódulo es un nódulo totalmente benigno, miren ustedes, regular, ovalado, sin vascularización, etc. Y así nosotros vamos evaluando pues todas las características específicas que tiene la glándula mamaria. ¿Sí? Pues ahí ustedes pueden observar pues algunas formas de evaluación que se tienen que hacer o que se van haciendo poco a poco con algunos criterios, etcétera, etcétera, de malignidad, que retomaremos cuando estudiemos exclusivamente la ecosonografía mamaria como un aporte importante dentro de lo que es la evaluación de la glándula mamaria en definitiva. Bien, en estos pocos minutos que nos quedan, pues vamos a tratar de contestar algunas preguntas. De hecho, ¿no? Siempre se quedan las preguntas, así que vamos a recortar un poco el tiempo de las charlas para dedicarnos a charlar con ustedes también. La invitación para que nos llamen al teléfono 0998-328-007 para un contacto directo sobre cualquier inquietud que ustedes tengan sobre los temas que estamos tratando aquí en Telesucesos Canal 29, su canal, el canal de la salud. Y también pues pueden escribirme al correo electrónico drbarrasallo@gmail.com si usted necesita una explicación mucho más detallada, o enviarme sus mensajes de texto al SMS o al WhatsApp. Todos aquellos que lleguen en el SMS pues van a ser programa a programa contestados, todos. Y los que lleguen a través de WhatsApp pues vamos a procesarlos en función de sus requerimientos. Por lo tanto, si es que existe alguna emergencia, pues pone emergente, urgente, y nosotros pues vamos a tratar de contestar todos sus mensajes de texto. ¿Sí? Por lo menos en un lapso de 24 a 48 horas ustedes tendrán sus respuestas. Y obviamente pues la invitación para programa a programa ir contestando, para ir socializando todas sus inquietudes. Nos preguntan, por ejemplo, si es que la cirugía es curatoria, o sea, se cura. Así nos preguntan, dice, ¿la cirugía cura el cáncer? Bueno, no, realmente la cirugía depende del tipo de cáncer, ¿no? Si es muy precoz, si es muy in situ, puede curar. Pero de todos modos, mientras más tempranamente se haga el diagnóstico y el tratamiento, pues es mucho mejor. Ahí lo que hay que siempre es evaluar el tipo de cáncer, evaluar su localización, si es in situ, si es que ha invadido otros tejidos, etc. Y los tratamientos pues son muy variados, empezando desde la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, etc. Que obviamente pues su oncólogo es el que va a decidir el tipo de tratamiento que usted necesita. Bien, distinguidos amigos, entonces la invitación para que, como siempre, ustedes nos acompañen en este su nuevo horario, los días lunes y jueves a las 10:30 de la mañana, y los de reprise los días sábados y domingos, igualmente 8:30 de la mañana y 10:30, 11 de la mañana, en el reprise los sábados y los domingos. Estamos haciendo algunos ajustes sobre los horarios definitivos, pero ustedes pueden seguirnos hoy en día en las mañanas, y también pues hacer extensiva la invitación para que nos acompañen en el nuevo programa también, a más de de salud sexual, en Salud en su Hogar. Un abrazo, estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.